Ahora analizaremos los controles del osciloscopio de acuerdo a su forma de trabajo. El panel de control del osciloscopio se puede agrupar en distintos elementos. Tenemos los controles de visualización, los controles del sistema vertical, que están pintados como marrón, los controles del sistema horizontal, que están pintados como verde, los controles del sistema de disparo, que están en un color amarillo verdoso. Y por último tenemos los conectores o las puntas de conexión que tiene el osciloscopio. Empezaremos con los controles de visualización. Tenemos la intensidad, el enfoque, la rotación de haz, la posición vertical y la posición horizontal. El control de intensidad que está en el osciloscopio lo que permite es aumentar o disminuir el brillo de la pantalla. Este control de intensidad está relacionado con la cantidad de electrones que deja pasar la grilla dentro del tubo de rayos catódicos. Hay que ajustar la intensidad al valor menor, pero que sea bien visible en la pantalla. Si nuestro haz de electrones es muy fuerte, puede deteriorar el fósforo de la pantalla y disminuir la vida útil del tubo de rayos catódicos. Por otro lado está el control de enfoque o foco. Este está relacionado con el ajuste de la lente electrónica que tiene el cañón de electrones. Ajustando el foco debemos lograr que la imagen de la pantalla sea lo más nítida posible. La mayoría de los osciloscopios tienen una traza de rotación de haz. Este lo que hace es inclinar el haz de electrones en la pantalla. Normalmente este es un control que se utiliza a través de un destornillador, o sea que el usuario normalmente no lo tiene accesible. Solo se utiliza cuando se ha producido una modificación en el osciloscopio, por ejemplo cuando se ha reparado. El sistema de posición vertical permite desplazar el haz de electrones hacia arriba y hacia abajo de la pantalla. En este caso, se suele utilizar para posicionar el haz de electrones en una posición cómoda para hacer la medición. Por ejemplo, que la parte inferior de la señal coincida con una parte de la cuadrícula de la pantalla y de esta forma poder hacer la medición. También está el control de posición horizontal, lo que permite es desplazar de izquierda a derecha la imagen en la pantalla. Normalmente este control se utiliza para posicionar el inicio de una señal con una parte de la cuadrícula de la pantalla y poder hacer una medición de tiempo adecuada. Ahora veremos los conmutadores del sistema vertical. Tenemos el conmutador a paso, el conmutador variable, el acoplamiento de la señal de entrada, los botones de inversión y los modos de muestreo de señales múltiples, tanto alternado como chopeado, y algunas otras opciones como simple, dual y suma de las señales que se están mostrando en la pantalla. El conmutador vertical permite ir cambiando paso a paso los valores de la escala en la pantalla. Nos va a indicar los volt por división que hay en la pantalla. Si por ejemplo indica que hay 1 volt por división, quiere decir que tenemos que leer la cantidad de cuadritos en la escala vertical
y multiplicarlo por ese volt por división para poder hacer la medición. Este control paso a paso es el que permite cambiar los valores de tensión que se están mostrando en la pantalla. También está en el control vertical el mando variable. En el centro del conmutador hay una llave que es un potenciómetro que varía la señal en forma continua. Normalmente esta señal multiplica hasta 2,5 veces la señal que se está mostrando en la pantalla. El conmutador variable tiene una posición de calibrado que normalmente es al fondo a la izquierda y hace un clic a la hora de hacer las mediciones. Para que el conmutador paso a paso esté marcando correctamente, debe estar el mando variable en la posición de calibrado, o sea, al fondo y a la izquierda de la llave, a donde queda trabado. Si no, la medición va a ser en forma incorrecta. Tenemos el sistema de acoplamiento de la entrada. Dijimos que había tres posibilidades, que estuviera en GND, en AC o en DC. En GND lo que va a quedar este acoplamiento es unir la entrada del amplificador del osciloscopio a masa. Esto quiere decir que nos da una referencia del 0 volt del osciloscopio. Cuando está en GND lo que podemos hacer es definir cuál va a ser nuestra línea de 0 voltios. Por ejemplo, el centro de la pantalla. Si colocamos el osciloscopio en AC, la entrada de la punta de prueba va a pasar a través de un capacitor y después va a ir al amplificador del osciloscopio. Este capacitor lo que hace es bloquear la componente de corriente continua, y al bloquear la componente de corriente continua solo vamos a ver la componente de alterna. El bloqueo de componente de corriente continua permite hacer mediciones de corriente alterna que están montadas sobre un valor de continua de muy pequeña amplitud. Si colocamos la perilla selectora en la posición DC, va a pasar la tensión de la punta de prueba directamente al amplificador y de esta forma podemos ver tanto la componente de continua como la componente de alterna sumada. Si la componente de alterna es de pequeña amplitud, normalmente en el osciloscopio solo vamos a ver la componente de continua. La mayoría de los osciloscopios tienen una perilla que hace la inversión de alguno de los canales. Lo que hace esta inversión es multiplicar la señal de entrada por -1. Como puede apreciarse en la imagen, los picos se mostrarán invertidos, mostrando la imagen como si estuviéramos multiplicando por -1. Cuando tenemos un osciloscopio de imágenes múltiples, dijimos que hay dos formas de mostrar la imagen en la pantalla, en el forma alternado y en la forma chopeada. La forma alternada hace un barrido con uno de los canales hasta que termina hasta el fin de la pantalla. Terminado este barrido, toma el otro canal y el haz de electrones hace el barrido hasta el final de la pantalla con este otro canal. En el modo chopeado va reconstruyendo las señales simultáneamente en la pantalla. Toma un pedazo de la señal de un canal, después toma el mismo trozo de la señal del otro canal y va alternando o chopeando entre los dos canales en forma muy rápida. Normalmente el modo alterno o alternado se utiliza para señales de alta frecuencia, ya que al renovar en forma muy rápida las imágenes en la pantalla se ven simultáneamente las señales. El modo chopeado se utiliza para señales de frecuencias bajas que si se hicieran en modo alternado se vería pasar primero el haz de electrones de un canal y después el haz de electrones del otro canal. Al hacerlo chopeado se va reconstruyendo simultáneamente las dos señales y esto permite ver las señales de baja frecuencia.
Normalmente en la entrada de los osciloscopios hay distintos modos de mostrar las señales. Está el modo simple, normalmente se puede elegir el canal 1 o el canal 2. El modo dual, donde se muestran los dos canales en forma simultánea. Y hay algunos osciloscopios que tienen un modo suma, donde se muestra la suma de las dos señales. Ahora analizaremos los controles del sistema horizontal. Tenemos el conmutador paso a paso, también hay un conmutador variable, hay una amplificación o magnificación y está el control XY que se llama. El sistema horizontal tiene el conmutador paso a paso. En este caso, cuando vamos cambiando este conmutador, estamos cambiando la cantidad de segundos por división que se representan en la pantalla. Está relacionado con la rampa que genera el sistema horizontal para hacer el barrido de las electrones de izquierda a derecha. Contra más rápido es esta rampa, se podrán ver señales de más frecuencia. Lo que tenemos que hacer es contar los cuadros que tiene una señal periódica en un periodo y eso multiplicarlo por los segundos o fracción de segundo por división que indica el conmutador variable y nos va a dar el periodo de la señal. También está el mando variable. En este caso, el mando variable cambia la base de tiempo en forma continua. También tiene una posición de calibrado y para poder hacer las mediciones de tiempo en forma correcta hay que colocar el mando variable en la posición de calibrado, o sea, al fondo a la izquierda hasta donde hace clic. Normalmente los osciloscopios tienen un control de magnificación o amplificación, lo que permite es ampliar en el eje Z la cantidad de tiempo por 10. Esto nos permite ver un detalle de alguna imagen en la pantalla. Hay que tener cuidado a la hora de hacer la medición, que esto no esté activado porque si no vamos a tener un error en la medición de tiempo. El sistema horizontal XY es un control que permite entrar uno de los canales por el eje Y. De esta forma se pueden formar las que se llaman figuras de Lissajous. En el canal X entrará una señal y en el canal Y entrará la otra señal, graficándose en la pantalla no una función del tiempo, sino una función de una señal en función de la otra. Ahora veremos los detalles del sistema de disparo. Dijimos que teníamos el modo normal y automático. También tenemos el control de nivel, el control de pendiente o sentido y los acoplamientos del sistema de disparo. Por último tenemos el control del disparo externo. En el sistema de disparo automático, el osciloscopio espera el evento de disparo o la condición de disparo. Si esta no se produce, automáticamente después de un cierto tiempo el osciloscopio lanza un barrido y muestra en la pantalla la señal que se está entrando por el canal. Si no hay evento de disparo, la señal igual se verá, pero se verá desplazándose en la pantalla. Cuando el evento de disparo se produce, la señal queda sincronizada y la vemos estática en la pantalla y podemos hacer mediciones de tiempo y de amplitud. En el modo normal de disparo de los osciloscopios, si no se produce el evento de disparo, la señal no se muestra en la pantalla. Recién cuando se produce el evento de disparo podemos llegar a tener la imagen
estática en la pantalla. Para poder definir el evento de disparo, nosotros tenemos dos teclas, la tecla de pendiente y la tecla de nivel. Normalmente, si el nivel de disparo está por arriba del nivel de la señal, nunca se produce el evento de disparo. En el modo automático, la señal aparecerá moviéndose. En cambio, en el modo normal no tendremos ninguna imagen en la pantalla. La perilla de nivel de disparo cambia el valor donde se va a empezar a mostrar la imagen en la pantalla. A medida que nosotros variamos el nivel de disparo, la imagen empezará en distintos puntos a lo largo de la pantalla. Si el nivel de disparo está por arriba del valor de la señal, nunca se producirá el evento de disparo. Si no produce el evento de disparo, bueno, en el modo automático veremos la señal moviéndose y no estática en la pantalla. Y en el modo normal no veremos nada en la pantalla. También podemos seleccionar, además del nivel, la pendiente para definir el evento de disparo. Puede ser una pendiente positiva, esto quiere decir que la señal está creciente, o puede ser una pendiente negativa, esto quiere decir que la señal está descendiendo. Apretando este conmutador podemos pasar de una pendiente positiva al principio de la pantalla a una pendiente negativa. Los osciloscopios también tienen una fuente de disparo externa. Esto permite utilizar y sincronizar con alguna señal externa que no sea propia del osciloscopio. Para ver distintos tipos de señales hay distintas formas de acoplamiento del disparo. En este caso son filtros que se colocan antes del sistema de disparo que permite ver distintos eventos que suelen ocurrir en algunos circuitos electrónicos especiales. Tenemos un filtro que va desde los 30 Hz a 1 MHz. Normalmente este filtro se usa para mostrar los eventos horizontales en una señal de televisión. Tenemos un filtro que va desde 0 a 1 MHz. Tenemos un filtro de alta frecuencia que va para señales mayores de 1 MHz. Un filtro de baja frecuencia que tiene para señales menores a 1 kHz que se usan para analizar la señal vertical de la transmisión de televisión. Y normalmente después tenemos el disparo línea. En este caso el disparo de línea se sincroniza con la señal de 50 Hz que está alimentando normalmente al osciloscopio. Este disparo en línea nos permite ver en forma estática toda señal que está sincronizada con la línea de alimentación propia del osciloscopio. Por último están los conectores o sondas. Podemos ver que estos conectores se conectan a través de un conector BNC al osciloscopio. Normalmente los osciloscopios tienen 3 conectores, uno para cada canal y uno para el disparo externo.